Ronald, sobre las diferencias que se pueden tener académicas que son necesarias, indispensables, importantes, dialécticas. Y en el caso nuestro es exactamente eso, el principio de la negación por la negación para llegar a la afirmación. Entonces, al final estamos de acuerdo en nuestra percepción, pero a partir de orientaciones metodológicas diferentes. Pero no, mi aclaración en la hoja de vida es que yo soy simplemente un profesor fundamentalmente de la Universidad Nacional, donde tuve el orgullo de desempeñar tanto llegar a ser profesor titular de la Universidad Nacional como vicerrector o decano de la Facultad de Ciencias Económicas. No solo un internacionalista como me presentan, porque los internacionalistas que no son profesores son fríos, son calculadores y de pronto nos presentan problemas en la percepción. Por eso hoy vamos a hacer una charla un poquito más confrontativa, porque creo que es necesario eso en el actual momento. Si ponemos la presentación, les agradecería. Vamos a dividirla en tres aspectos la presentación. Uno, lo que está pasando a nivel global y cómo nos está afectando. Otro, el tema venezolano ya colombiano comparado para ver cómo estamos de mal los dos, no solo uno mal y el otro muy mal. Yo no diría lo que dijo el profesor Romero, que nosotros estamos en etapa terminal, pero sí estamos en cama UCI en el caso colombiano. Sin embargo, creo que vamos a salir adelante y también creo que Venezuela saldrá adelante de estas dificultades. Y la tercera, pues vamos a hablar un poquito de la frontera, que es donde se explica el tema de las migraciones, para poder llegar a algunas conclusiones sobre lo que debe ser el futuro en cuarto lugar. Pero mire, aquí lo de fondo es que estamos ante una pandemia mundial nunca vista y se diferencian dos tipos de países o de regiones. Aquellos que crearon acumulados sociales y productivos y aquellos que no crearon nada, que no tienen acumulados sociales y productivos. Los que tienen acumulados sociales y productivos, pues claramente tienen una posibilidad de reaccionar a estas dificultades de orden de salud, económicos, de desempleo, de subempleo, de incremento de la pobreza, y seguramente se van a recuperar más rápido que los que no han hecho acumulados sociales y productivos. Curiosamente, los países latinoamericanos están fundamentalmente entre aquellos que no crearon acumulados sociales y productivos. Miremos aquí claramente este ejemplo. Cuando uno ve los Estados Unidos, pues ¿qué es lo que hace qué es lo que hacen los Estados Unidos? Los Estados Unidos definen una política proteccionista, por lo menos ahora con el presidente Trump, no va a cambiar con los gobiernos demócratas para los próximos 5 o 6 años, y lo que van a hacer es fortalecer desde el punto de vista de acumulados productivos y acumulados de progreso técnico y tecnológicos, una protección infinita para su mercado interno. Sin embargo, en lo internacional, para continuar con esos terribles tratados de protección de inversiones, fracasados tratados de libre comercio, como si espero que me inviten a otra clase para demostrar el fracaso del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Colombia y con Europa, que es una investigación que estamos terminando en este momento, y una cosa complicadísima, que es que el patrimonio científico y cultural está cada vez más lejano de una propiedad colectiva y una propiedad de la humanidad para convertirse en una cuestión de propiedad intelectual. En la Unión Europea pasa lo mismo. La única diferencia es que cuando la recuperación en el 45 tuvieron el plan Marshall y también el plan o los préstamos a la Gran Bretaña, ahora ellos mismos hicieron su plan Marshall por sus acumulados productivos. A lo interior es el mercado interno europeo y, por supuesto, tienen 750.000 millones de millones que decretaron para recuperar su economía. Por supuesto, también son los tratados de protección de inversiones frente a terceros con las mismas consecuencias de los norteamericanos. Y el tercer grupo, pues países como la China, la India, pero fundamentalmente la China, que tienen para desarrollar un mercado interno inmenso. Pero inmenso es inmenso, pero además tiene unas relaciones claramente establecidas desde el punto de vista de inversión, préstamos a terceros,
con la plata de las exportaciones y los dólares falsos norteamericanos con los que les vendían los productos, dólares que invirtieron en la bolsa norteamericana. En general, lo que tiene uno de esos países que hicieron acumulados sociales y productivos y tienen que corresponder, pero del otro lado está Latinoamérica, que simplemente va a tener que proteger sus mercaditos internos, pero no va a tener un mercado de integración latinoamericana porque está de espaldas a esa integración, con problemas lógicamente de atracción de inversión extranjera directa, con fuga de capitales como está ocurriendo en este momento, de capital de portafolio, y con una profunda fracturación, ya lo explicó el profesor Romero, no solo política, sino económica en cuanto a lo que son los modelos de desarrollo entre varios de los países que están en el entorno latinoamericano y sudamericano. Unos tienen tratados de protección de inversiones y tratados de libre comercio con los países desarrollados y otros no los han suscrito. Y ahí hay una dicotomía de fondo. Entonces, esta primera lámina, diferenciemos entre los países que tienen acumulados sociales y productivos y aquellos que no. La segunda lámina, que demuestra esta teoría, fíjense ustedes, cuando ustedes miran el tema del crecimiento mundial proyectado para el 2020 y el 2021 por parte del Banco Mundial, de la OCDE, de lo que quieran, pues ustedes se encuentran con una cosa muy interesante. Mientras que decían que iba a ser catastrófica, y esto va a influir muchísimo en las elecciones norteamericanas de ahorita de noviembre, la situación de crecimiento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, que iba a decrecer el 6.1%, resulta que los nuevos cálculos que salieron ayer de la OCDE, que es relativamente independiente, ya hablan de un decrecimiento de tan solo el 3.8% y una rápida recuperación que equilibra ese decrecimiento con un porcentaje más o menos similar en el 2021. Entonces, miren ustedes, uno de los países menos perjudicados desde el punto de vista de caída de su Producto Interno Bruto por sus prácticas proteccionistas, entre otras cosas, son los Estados Unidos de Norteamérica. Y de las predicciones catastróficas del Banco Mundial, del FMI, de la misma OCDE de hace 3 meses, pasamos a unas predicciones que favorecen en mucho la posibilidad de decir que Estados Unidos se está recuperando. Sigamos con la zona euro. La zona euro es un esquema que decidió gastar sus acumulados sociales de forma importante. Y fíjense ustedes, si estamos mirando las predicciones de la OCDE, por favor, pero era mucho más pesimista el Banco Mundial, el FMI, la misma OCDE en el pasado, pero ahora ya habla de un decrecimiento del 8%, que es muy importante, pero una recuperación mucho más rápida para el 2021 del 5.1%. Es decir, son países que invirtiendo sus acumulados sociales tienen proyecciones de recuperación mucho más rápidas. Y el caso de la China, que es el caso emblemático, que tiene acumulados sociales formidables de todo tipo, no los voy a mencionar por lo corto del tiempo que tengo, pero antes se hablaba de que la China iba inclusive de crecer un poquito o crecer mucho menos y ya están haciéndose proyecciones para el 2020, que son proyecciones vegetativas, pero que están en el orden del 2%, pero fíjense ustedes, para el 2021 la tasa de crecimiento de la China recupera su senda histórica y está proyectada en el 8%. Es una proyección hecha por grupos como la OCDE, que no son precisamente los más cercanos a la China, pero que tienen claramente establecido lo que está pasando con ese país. Entonces, fíjense ustedes, son los países con acumulados sociales que mencionamos. Si pasamos a si vamos simplemente a Colombia, pues ustedes encuentran que Colombia se parece muchísimo a la Unión Europea, aunque parece ser que es mucho menor el decrecimiento, pero esa cuestión catastrófica, inclusive predecida por Juan José Chavarría, por el Banco de la República, por el director del Banco de la República, que hablaban de tasas de caída de la economía del 10%, del 12%, o por Fedesarrollo, que ponía 2 modelos, el rebrote o de todas estas cosas, no es verdad, va a haber una tasa de crecimiento importante del 6.1%, pero la tragedia está en el desempleo y en la distribución del ingreso y una leve recuperación en el 2021.
Pero es que el problema acá es que no tenemos acumulados sociales y productivos para recuperar una senda de desarrollo, de crecimiento y de sostenibilidad. Y en el caso venezolano, pasamos a Venezuela, pues peor. Mire, están hablando del 15% del FMI, CEPAL el 26% de decrecimiento adicional. No sabemos qué va a pasar en el 2021, no tenemos ni idea, no hay nada más, como lo dice el profesor Romero, no solo políticamente, sino económicamente, con más incertidumbre que Venezuela en Latinoamérica. Y por supuesto, ahí tenemos una clara demostración. La mayor caída, la tragedia de la pandemia intensifica todo esto, pero ojo, que además de los acumulados sociales y cosas de esas, la profundización de la crisis económica pues lleva a dos posibilidades que ustedes van a observar en el inmediato futuro. O va a haber un endurecimiento de las democraduras o las dictaduras que nos condenarán a la tristeza, a la miseria y a la desilusión, o va a haber un estallido social desordenado por ahora que seguramente producirá un cambio, pero que durante muchos años también nos conducirá a la miseria, a la desolación y a la tristeza. Miren que el esquema económico de países que no crearon acumulados productivos, que tuvieron una crisis adicional, va a significar graves problemas desde el punto de vista político de las democraduras, las dictaduras de izquierda o de derecha y de los estallidos sociales o del fortalecimiento de la represión. Eso hay que tenerlo en cuenta hacia el futuro. Fíjense ustedes entonces que ya no están hablando de lo mismo, están hablando de un nuevo mundo, de unas diferencias sustantivas, porque tuvo ocurrencia un hecho que fue la ruptura de la historia. Como la ruptura de la historia fue la Revolución Soviética, como la ruptura de la historia fue la Segunda Guerra Mundial, como la ruptura de la historia en materia económica significó la creación de la globalización, pero como la ruptura de la historia es haber bilateralizado y roto el multilateralismo, como ha ocurrido en la actualidad por parte del señor Trump, tanto en lo ambiental como en Naciones Unidas, como en el sistema de salud, y todo se volvieron relaciones bilaterales muy comprometidas, como en el caso de Colombia. Pasamos a la siguiente, por favor. En ese contexto, pues no es sino ver lo que pasó entre Venezuela y Colombia, y ustedes pueden verlo de acumulados sociales. No terminaríamos nunca, sino solamente voy a hacer un resumen. Miren ustedes, como lo dijo el profesor Romero, con toda propiedad, entre el 2013, muerte del presidente Chávez, y el 2020, la Venezuela tuvo una caída del 72.1% en su Producto Interno Bruto. Es decir, ya es un paísito, un país que tenía toda la potencialidad. Es increíble que haya podido pasar de un extremo a otro simplemente por una concepción ideológica que poco tuvo en cuenta el desarrollo y simplemente tuvo en cuenta que tenían los recursos necesarios para desarrollar un socialismo asistencialista donde nunca enseñaron a pescar a la gente, sino le daban pescado. Y efectivamente esto condujo a la destrucción de todo el aparato productivo venezolano, pero especialmente de su principal recurso, que era la industria de los hidrocarburos. Colombia tiene, como siempre, en todos estos años un crecimiento mediocre. Ni fu ni fa, no estamos ni en un lado ni en otro. Pero bueno, al fin y al cabo es un crecimiento positivo. Y no estamos en esa crisis, pero sí estamos en una situación económica que es de fondo para analizar. Si seguimos, por favor. Y aquí, pues para Venezuela simplemente la incluí en la clase de hoy, profesor Xioming y Ronald, porque aquí está claramente establecido lo que pasó con el petróleo venezolano, sin tener en cuenta sino solo los años 2019 y 2020. Y los años 2019 y 2020 pues son una tragedia. Es que Venezuela pasó más o menos de 3.500.000 barriles hace 20 años, cuando se inició el proceso del presidente Chávez, el año pasado a cerca de 500.000 barriles, pero este año, en agosto, tienen 340.000 barriles, es decir, decrecieron el 90% en cuanto a producción. Pero si adicionalmente los precios están como están, uno puede decir Venezuela
en el corto plazo no va a ser una economía petrolera, ni va a tener petroquímica, ni va a tener derivados, y simplemente tendrá que pensar en un cambio en el modelo de desarrollo, y si no hay ese cambio, pues se seguirá hundiendo en la miseria y en la mediocridad. Y Colombia, pues el tope bonito que uno ve en Colombia alguna vez de 1 millón de barriles diarios, no se les olvida a ustedes que lo alcanzamos gracias a la tecnología y a la inversión de los venezolanos, que fueron los primeros migrantes, que todos los recibimos con los brazos abiertos porque tenían plata, tenían inversiones, tenían tecnología y tenían capacidades, que fue Pacific Rubiales, donde nos enseñaron a producir cerca del 25% más de la producción que estábamos manejando, 1 millón de barriles. Ahora estamos bajando sustantivamente 735.000 barriles y no sé para qué estamos hablando de fracking, porque eso va a acabar nuevamente con el modelo de desarrollo sostenible y va a tener graves dificultades hacia el futuro. Pero miren ustedes, la caída de la economía venezolana es la caída de la economía petrolera, es la economía de la Venezuela Saudita, que la despilfarraron durante 20 años y no crearon las condiciones para los acumulados sociales y la sostenibilidad. Y lo mismo en Colombia, pero sin que nosotros fuéramos Colombia Saudita, sino un país productor de la cuarta parte que producía, o quinta parte que producía Venezuela, pero que también despilfarramos los recursos en las épocas de bonanza petroleras de exportaciones de commodities. Si seguimos, por favor. Entonces, en ese marco, pues lógico, los desencuentros políticos llevan a desencuentros económicos, y por eso hubo fluctuaciones hasta llegar a una ruptura total. Pero fue muy interesante. Como les mencioné en la primera lámina, el proceso de globalización pues fue la ruptura de un proceso, en el caso de los países desarrollados fordista, en el caso, como lo mencionó el profesor Romero también, el cepalino de sustitución de importaciones, de protección de los mercados internos frente al libre cambio en materia solo de bienes y mercancías. El libre cambio no existe. La propiedad intelectual es un fenómeno de competencia imperfecta que nos niega el acceso a los países en desarrollo al desarrollo científico y tecnológico, y mucho menos en el tema de inversión con la seguridad jurídica. Pero desde el punto de vista comercial, en los años 90 se produjo la dicotomía entre si nosotros escogíamos como Latinoamérica un camino de la integración y de fortalecimiento de un mercado común ampliado, de una zona aduanera, en donde circularan libremente los factores, mercancías, personas, inversiones y factores de progreso técnico, con un arancel externo común para una política comercial conjunta y seguramente en la búsqueda de unos acuerdos políticos que nos permitieran negociar con terceros, una actitud política, por ejemplo, frente a Irak o frente a Venezuela o frente a otros esquemas que se estaban produciendo, o escoger el camino del denominado del mentiroso libre comercio, que era basado simplemente en zonas de libre comercio. Nada tenía que ver con la integración profunda. Y eso se produjo, y en el año 90, 92, pues hay dos aspectos que se discutían. Uno, la formalización de la zona de libre comercio. Otro, vamos a tener una unión aduanera y un mercado común en la comunidad andina. Todo se limitó a la zona de libre comercio, y a pesar de los profundos esfuerzos que se hicieron de crear un arancel externo común, último esfuerzo en el año 2002, cuando lo fijamos prácticamente igual entre Colombia y Venezuela, ese arancel externo común, y constituimos una unión aduanera. De hecho, sin embargo, a pesar de eso, nos rompieron todos esos esfuerzos la actitud del resto de países de la comunidad andina, en donde el Perú jamás aceptó la puesta en vigencia de arancel externo común, llegó tardo a la zona de libre comercio. Ecuador nunca renunció a nada por ser país de menor desarrollo relativo, y Bolivia pues mucho menos, porque era país no solo de menor desarrollo relativo, sino mediterráneo, y ellos no negociaron nada. Pero ojo, en el 2002 estábamos totalmente de acuerdo entre Colombia y Venezuela
teníamos una zona de libre comercio importantísima ya fijada y teníamos un arancel externo común, entonces habíamos logrado una unión aduanera, pero no fuimos capaces de otras consideraciones que hoy tendrían efectos importantísimos, como son la liberalización de personas y el reconocimiento de los estudios, los títulos y las posibilidades de trabajo y otros factores sociales, como era la acumulación de pensiones y la salud. En eso no fuimos capaces. Llegamos bastante lejos, era la zona de libre comercio, era la unión aduanera y la teníamos establecida entre los dos. Aquí vino el golpe de Estado a Chávez, pero también vino la apertura de los países andinos, unos haciendo tratados bilaterales ante la ruptura del acuerdo de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia, el ALCA, unos bilaterales con los Estados Unidos, Perú y Colombia, y otros que no hicieron esos tratados bilaterales después de la ruptura del ALCA, como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero básicamente eso conduce, después del golpe de Estado, que me perdonará el doctor Romero, voy a hacer un comentario sobre Venezuela respetuoso, pero ese golpe de Estado sí dio una ruptura total en lo que hubiera podido ser un camino diferente de Chávez hacia el futuro, y desde ese día yo conocí al presidente Chávez. Conocí un Chávez en el 91, en el 92 y inclusive en el 2001, y conocí un Chávez completamente distinto, como pasó en Cuba en la primera etapa de la revolución castrista y en la segunda etapa el endurecimiento total de la revolución castrista hacia un esquema puramente socialista. Ese golpe de Estado y la huelga petrolera pues cambia la misma percepción y el endurecimiento político hacia aquello que viene a destruir Venezuela. Pero esa diferencia política entre tratados de libre comercio y una alternativa de unión aduanera, de mercado común y de cooperación fue la que dio la ruptura en la CAM. Y el presidente Chávez dice, me retiro de la CAM, y efectivamente se lo dijo el día que los presidentes le informaron que iban a firmar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Dice, el día que se firme me retiro de la CAN, y se retiró de la CAN. Pero mire, es que eso de que uno se vaya de la fiesta cuando mejor está, le parece increíble. Como determinantes, como los que hemos mencionado, como los que mencionó el profesor Romero, estábamos en la fiesta. En el 2008 tuvimos el mayor grado de comercio bilateral, pero entre el 2006 y el 2010 tuvimos una época gloriosa de la integración comercial y de inversiones entre Venezuela y Colombia. Pero claro, rompimos la unión aduanera, rompimos la zona de libre comercio. Las diferencias políticas en política internacional comercial llevaron a que se rompieran los logros obtenidos en la comunidad andina, y terminamos con un acuerdito de alcance parcial en el marco de la LADI, que simplemente es un acuerdo arancelario con excepciones inclusive que no dan, inclusive sigue existiendo la posibilidad de comercio, pero no dan la seguridad jurídica para eso. Y Venezuela se va para Mercosur, que ese va a ser uno de los problemas cuando cambie el esquema. ¿Cómo se va a salir Venezuela de Mercosur para volver a su escenario natural, que es la comunidad andina, y sobre todo su escenario natural, que es la relación bilateral con Colombia? Eso va a ser un problema, porque Mercosur exige que se retire Venezuela de Mercosur para poder, después de un tiempo, poderse adherir a otro esquema de integración. En el 2013, pues fallece el presidente Chávez, pero yo a veces digo, y parece duro, a él le tocó fallecer en el momento que más duro le iba a tocar asumir durante todo su gobierno. Todo se le atribuye a Maduro. Sí, muchísimas cosas se le atribuyen al presidente Maduro en materia económica, pero la gestación del proceso de dificultades ya estaba clara desde el 2013 y cada vez más clara, y lo que pasa después es claro. Sin embargo, en vez de buscar soluciones económicas en la integración, cosas de esas, en no enfrentamiento con Colombia, y Colombia en el no enfrentamiento con Venezuela, porque ya habíamos solucionado con la ayuda de Venezuela mucho de la negociación de paz con las FARC,
lo que hacemos, lo que hace Venezuela es un cierre unilateral de fronteras y se endurece el lenguaje diplomático de micrófonos en donde prácticamente uno siente que no hay regreso, pero acuérdense de ustedes que nada es eterno en la vida, ni el lenguaje violento de Colombia, ni el lenguaje violento diplomático de Venezuela, porque los pueblos estamos por encima de nuestros gobernantes. Si pasamos a la siguiente. Si viene el gobierno del presidente Maduro. Y miren la tragedia de lo que significa en el comercio colombo-venezolano. Prácticamente estos 5 años ha estado cerrada la frontera y prácticamente desaparece el comercio entre Colombia y Venezuela, pero el comercio formal. Pero resulta que aún en la peor situación, en el 2020, el comercio informal, por las trochas, el contrabando, el lavado de activos, la delincuencia, la ilegalidad, es lo que manda en nuestras fronteras y se calcula un comercio que mientras que lo que está registrado es de 250 millones de dólares en total, lo que tenemos es básicamente un comercio que sigue siendo verdadero, porque las fronteras no se pueden cerrar cuando tenemos, como veremos más adelante, la cantidad de aspectos cercanos que nos manejan y tenemos un comercio de cerca de 2.000 millones de dólares. Pero todo está asignado por la política, por las diferencias diplomáticas, por los lenguajes diplomáticos, por el abandono de una estrategia del proceso de paz, y eso ha significado que en vez de tener un proceso de paz que servía a toda la región, hemos minado el proceso de paz y Venezuela, en vez de ayudarnos a negociar con los grupos guerrilleros, lo que está haciendo, y lo sabemos todos, es proteger en su zona y sobre todo en el arco minero al Ejército de Liberación Nacional, que ya es un socio de muchos de los productos venezolanos, y por otra parte a las disidencias, y además nosotros exportando todo lo que nos ha destruido en Colombia, como son todo ese esquema de guerra, sumado a los paramilitares, sumado a los colectivos, sumados a cualquier cosa. Pero fíjense ustedes que el comercio llega a su mínimo histórico, pero sigue existiendo la relación colombo-venezolana y la ilegalidad reemplaza la legalidad, y en este momento el comercio sigue siendo el comercio más importante para Colombia en productos de valor agregado y más importante para Venezuela antes en gasolina, en los clubs que llegaban a Colombia a venderse en Cúcuta y cuestiones de esas. En este momento nosotros hemos llegado al extremo de que inclusive exportamos de contrabando gasolina a Venezuela subsidiada en Cúcuta y no pueden abastecerse los cuquiteños ni el norte de Santander, porque en Venezuela en este momento, de no tener precio la gasolina, tiene en este momento el 400% el precio y no se consigue. Por supuesto, en la zona del Táchira se consigue en Venezuela a precios 400% mayores, y el contrabando, pues, y la ilegalidad se dispara. Si continuamos, fíjense ustedes en estos años lo que ha pasado. Antes Colombia y Venezuela comerciaban. Venezuela dependía de sus exportaciones a los Estados Unidos, era una sociedad fuerte. Inclusive ellos exportaban petróleo pesado y recibían de los Estados Unidos petróleo liviano. Por eso podían funcionar sus refinerías y demás, sus productos petroquímicos, que eran solo, como lo dice el profesor Romero, 5%, 10% de las exportaciones, pues se manejaban hacia allá, demandaban de los Estados Unidos. Y recuerdan ustedes cuando la Venezuela tan próspera, con tantos recursos, que había un cuento en Miami, que cuando los venezolanos llegaban a Miami, les decían los precios, ellos contestaban, está barato, deme 3. Y era una relación con la América Latina, y era una relación importante con los Estados Unidos. Y fíjense ustedes, la relación de Colombia, pues sí, con la China ha crecido violentamente, pero sigue siendo con Estados Unidos, los países latinoamericanos, la Unión Europea. Pero en el caso de Venezuela, las exportaciones ahora se dirigen con graves dificultades a la India, un poquitico a China, aunque China es demandante petrolero, pues que ya no hay petróleo y lo que han hecho es pagarle la deuda externa a China,
con los barriles petroleros, los únicos recursos son las exportaciones, esto, y algo de un país socialista en Europa, como es el caso de España. En todos los demás prácticamente desapareció su relación con América Latina y con los Estados Unidos de Norteamérica, también descrito perfectamente por el profesor Romero. Y en importaciones, pasamos a la siguiente, por favor, está perfecto, ocurre lo mismo, miren ustedes lo que pasó. Estamos en una dicotomía, en una divergencia, y estamos en una divergencia artificial, porque no hay otra posibilidad que Colombia y Venezuela sean complementarios. Y no hay otra posibilidad, siga por favor, porque es que a ustedes no se les puede olvidar, ni a nosotros tampoco, que tenemos 2.219 kilómetros de frontera común, que en La Guajira las tribus indígenas no son ni venezolanas ni colombianas, son ellos, que por La Guajira entra por el Mar Caribe todo el contrabando del exterior a Venezuela, pero además pasa sin ninguna restricción por las trochas, pero ni siquiera están cerradas las fronteras, todo lo que sí ocurre, y lo mismo pasa en todas las fronteras del Arauca, del Bichada, de Guainía, que tenemos comunes con Venezuela. Claramente no hay problema, pero decidimos hacer una locura que fue cerrar, decidió Venezuela y nosotros estábamos felices de que lo hubiera hecho, que fue cerrar norte de Santander con respecto al Táchira. La zona de integración más viva, más fuerte, más poderosa, lo que habíamos logrado con Venezuela, se había logrado por esa frontera y se cerraron las fronteras entre norte de Santander y Táchira. Pero entonces promovimos eso que les mencioné, la ilegalidad, el contrabando, la delincuencia y cosas de esas, porque en esos 2.000 y pico kilómetros de frontera, los puentes son casi que una forma de legalizar una relación, de hacerlo aduaneramente, de cosas de esas como lo hacíamos antes, para convertirlo en un comercio de trochas, donde están todas las barbaridades, que no las voy a mencionar porque no me invitaron a eso, pero ¿qué significó? Que ese decrecimiento de Venezuela, esa tristeza del mercado interno venezolano, esa caída en los ingresos petroleros, esa caída en la economía, toda esa zona del Táchira y del norte de Santander, pues venía a demandar los productos necesarios para Venezuela a través de las fronteras, y hicimos una forma de contrabando legal, que era que 45.000 personas, 45.000 venezolanos pasaban diariamente la frontera, se devolvían y compraban las mercancías necesarias para su subsistencia, pero también para que consolidaran carga los contrabandistas en el otro lado de la frontera y la llevaran al interior del mercado venezolano. Y fíjense ustedes, y adicionalmente, todo lo que no se exportaba de esa manera, que no se registraba, que no era parte de las exportaciones registradas, pues pasaba por contrabando en los dos sentidos, por los 200 y más puntos de trochas que existen entre la frontera colombo-venezolana, con costos de transacción, llamémoslo así, que eran sobornos, que eran todas estas cosas, de cerca del 40% sobre el valor de las mercancías, de acuerdo a los estudios de la Cámara Económica Venezolana. Entonces, mire, son tres factores, y ya estoy para hacer la conclusión. Un factor que vino, antes de eso, ¿y qué llegó? Llegó la pandemia, llegó el COVID, ya no pasaron los 45.000 venezolanos. Se incentivó la problemática económica venezolana. Ya no pasan 45.000 por fronteras legales, sino pasan 5.000 personas diarias llevando el COVID y a Venezuela de regreso, y a Colombia, cuando pasan por las trochas ilegales. Es decir, llegamos a establecer, por ese lenguaje diplomático absurdo, por esas rupturas totales de relaciones, y una cosa es romper relaciones y otra cosa no tener acuerdos humanitarios, no tener la posibilidad de relaciones mínimas de convivencia en las fronteras, que son colombianas y son binacionales, aunque a los gobiernos nuestros no les guste que nosotros les digamos que los venezolanos tienen cédula colombiana y los colombianos tienen cédula venezolana, y que son ciudadanos de frontera, no ciudadanos de Venezuela y de Colombia, sino son ciudadanos binacionales. Rompieron todo tipo de relación legal para convertirla en la ilegalidad,
Por eso cuando nos dicen a nosotros que uno de los principios de Colombia es la legalidad, pues aplíquenlo y no sigan promoviendo desde los gobiernos, los dos, la ilegalidad, la violencia, la tristeza y la miseria de sus dos lados de frontera. Entonces decía yo que hay 4 factores que claramente lo tenemos. El hecho de esos países que mencioné al principio, grandes, que tienen acumulados sociales y productivos, que saldrán de esto, pero lo saldrán manejando un proteccionismo acendrado durante varios años. Entonces no vamos a respirar hacia el norte, ni vamos a respirar hacia Europa. Y la influencia china va a ser mucho mayor. Lógicamente, cuando ya los que dizque nos habían invitado a la fiesta no nos tienen en cuenta, pues vamos a tener que mirar hacia nuestros vecinos. Es como aquellos que tuvieron la ilusión de cambiar su mujer de muchos años con la que habían compartido otro, o su hombre de muchos años con los que habían compartido todo, por gente más joven, más fresca, que le ilusionaba más, y se da cuenta después que lo que valía la pena era el acumulado de las relaciones que había hecho con su compañero o con su compañera. Y tenemos que volver a mirar a Latinoamérica, y notablemente e inevitablemente a la integración colombo-venezolana. Y tenemos que mirar ya no a Venezuela como un comprador, sino como un socio en la recuperación conjunta de nuestras economías. Es evidente que cada vez será mayor la complementación productiva de inversiones al pasar por la... si somos capaces de solucionar esta dicotomía política. Algún día se solucionará, y yo creo con el profesor Romero que va a ser más temprano que tarde. Solamente con decisiones producto de las enseñanzas de la actual crisis podemos volver a legalizar el comercio informal, restaurar la institucionalidad, combatir el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos. No podemos seguir colocando palos en la rueda de contenedores a la inevitable integración hacia nuestro desarrollo conjunto y sostenible. Pasamos a la siguiente. Y miren, la cosa es tan sencilla. Este es el contexto fronterizo. Yo no voy a hablar de la migración porque se me acaba el tiempo, pero mire, desde que llegaron los venezolanos, no hubo una política pública para solucionar el problema de la migración. No la hay. La Cámara de Colombo Venezolano, que yo dirijo temporalmente, desde ese momento planteó, mire, esto necesita una política pública, esto necesita un trato venezolano nacional para los venezolanos, esto necesita en ese trato nacional la incorporación al sistema de salud, de educación, al reconocimiento de títulos, al empleo como colombianos en ese trato nacional. Entre otras cosas, como nos trataron en Venezuela, no se les olvide que allá siguen viviendo más de 3 millones de colombianos. Los que han retornado hicieron su vida en Venezuela y pueden subsistir en Colombia porque los tratan como cualquier migrante, gracias al acumulado social que hicieron en Venezuela. Entonces no hubo una política pública, no sigue existiendo una política pública, y todo lo limitan a esos acuerditos humanitarios que son muy importantes en el corto plazo, pero que no resuelven nada de una integración virtuosa como la hubiera podido haber con esa excelente migración venezolana de las 3 primeras olas de inmigración: empresarios, petroleros, gente calificada y cuestiones de esas que hubieran podido integrarse virtuosamente al desarrollo, a la sostenibilidad de Colombia. Pero no, con lo que terminamos es con permisos temporales que no sirven para nada, con una cada vez menor colaboración por parte de las instituciones internacionales y por parte de la misma Colombia, porque la crisis es grande, con un alimento de la xenofobia, pero sobre todo en la frontera, que es donde está la solución, incrementando los problemas de salud, criminalidad, contrabando, y no hemos sido capaces de tomar la decisión elemental, que es hacer un acuerdo humanitario con las instituciones multilaterales humanitarias, hacer una circulación de personas con la protección de la salud y con medidas de bioseguridad, y permitir el pase libre de las mercancías, que eso sí no transmite COVID porque tiene toda la bioseguridad.
en las fronteras. Y desde el punto de vista de esto, la única forma de responder a la migración es que las fronteras puedan tener un resurgimiento de su empleo, de su bienestar, de su desarrollo, de su sostenibilidad en el desarrollo. Y eso implica un modelo como el que tenemos en el circulito, de circulación de personas, mercancías, de salud y de bioseguridad, como lo estamos mencionando. Las soluciones desde el punto de vista económico, por lo menos en la integración y en el comercio, no en los modelos de desarrollo de Colombia y Venezuela, que son dicotómicos, para las fronteras están dados en un esquema de desarrollo virtuoso, sostenible, pero las diferencias políticas hacen imposible. Y ni siquiera somos capaces de delegar en las regiones su propia construcción del bienestar, porque los centralismos de Colombia y Venezuela hacen imposible que las regiones y las fronteras definan su propio destino. Si seguimos, y se nos acabó el tiempo, Venezuela y Colombia deberán desarrollar hacia el futuro una política comercial conjunta, objetivos convergentes, recuperar el mercado ampliado y la integración binacional, que ya la conocimos. Otra cosa es que se nos olvidó, y ustedes los que están aquí son todos muy jóvenes y no saben que nosotros tuvimos una unión aduanera, prácticamente un mercado común, prácticamente el diseño de una política comercial conjunta frente a terceros. Colombia ya no será el vendedor de Venezuela, sino será un actor fundamental en la recuperación lenta y difícil que le toca manejar a Venezuela, que servirá también para la recuperación colombiana, y no lo veremos como un mercado únicamente. Es claro que hacia el futuro Venezuela es rico. En el presente es un rico pobre, pero no por eso deja de ser rico. Y la complementación de inversiones, joint venture, políticas comerciales, económicas, productivas, empleo y de capital conocimiento van a provocar un fenómeno virtuoso, y estoy convencido de que en esta etapa terminal, eso quiere decir que terminará, el futuro es promisorio para Colombia y Venezuela. Hay que definir y empezar a trabajar en la ruta de la convergencia y sobre todo la apertura de los diferentes espacios fronterizos, especialmente los terrestres, entre Norte de Santander y Táchira, para el transporte de cargo y también de personas, implementando los protocolos sanitarios establecidos. Es inevitable hacia el futuro profundizar en la integración entre Colombia y Venezuela. Y estos esquemas tan dicotómicos en lo político tendrán que ser reemplazados por una lógica de respeto por los terceros y permitir por parte nuestra, sin intervenir, que las soluciones de Venezuela van a venir de los mismos venezolanos, y permitir en Venezuela que no podemos estar defenestrando todas las medidas de política del gobierno colombiano, porque resulta que la verdad es que las ciudadanías están dispuestas a la integración y no podemos seguir permitiendo en democracia que las políticas y los políticos y los extremos sigan separando lo que naturalmente debe estar unido hacia el futuro. Muchas gracias.